Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Esta es la primera cápsula o el primer podcast del año. Estamos anunciando una nueva temporada que haremos simultáneas con las cápsulas acostumbradas. Y este episodio se llamará Conversando con Mujeres de Dios, donde estas invitadas, que por lo general serán mujeres de Dios, nos contarán sus experiencias y vivencias en la vida cristiana. Y esto nos va a servir para estimular a otras mujeres que no conocen al Señor. Recordemos que somos testimonios de su gloria. En esta oportunidad nos encontramos ante la congregante cristiana de Vida de Fe Monterrey, Ministerio Internacional, que es médico y se llama doctora Yanet González. Bienvenida, Yanet, buenas tardes. Sabes que estamos abordando el tema de la identidad en las últimas cápsulas y podcasts, el tema de la identidad cristiana, que es muy interesante. Y me ha llamado la atención poderosamente una prédica que te escuché, que hiciste recientemente sobre la apatía espiritual, sobre las señales de la apatía y cómo enfrentarla. Y yo creo que en este momento que estamos viviendo de crisis vírica, también de crisis emocionales, a veces los cristianos estamos en depresión, en tristeza, y realmente estamos escondiendo un estado de apatía espiritual. Y por eso quería reiterar los saludos y agradecerte que estés aquí con nosotros y nos digas, nos expliques por qué predicaste sobre apatía espiritual. Hola, muy buenas tardes. Para mí es un gusto esta invitación que me has hecho, María Antonia, de poder compartir contigo de la palabra de Dios. Es un placer hacerlo. Es un placer también compartir mis experiencias de esta predicación que el Señor ministró a mi corazón. Y así como ministró a mi corazón, yo quiero que todos ustedes, los que nos están escuchando, pues ministre el corazón también de ustedes. Por lo tanto, cuando conocemos al Señor, lo que tenemos esa dicha de haber sido escogidos, transitamos por muchas etapas durante nuestra vida como cristianos y es tan hermoso ir viendo cómo ocurre nuestro proceso de transformación, cómo nos va moldeando a su imagen y semejanza. Es un proceso continuo donde a través de la comunión que tengamos con el Padre ocurrirá esa transformación. Dios irá moldeando esas áreas de nuestras vidas que aún no le agradan y pues siempre nos realizamos la misma respuesta. ¿Y cuándo termina este proceso? Y la respuesta es nunca. Es decir, el Señor siempre está llevando a cabo ese proceso de transformación en nuestras vidas. Por lo tanto, en el caminar continuo vamos a ir atravesando distintas pruebas, procesos, recibiremos promesas de parte del Señor que se irán cumpliendo a su tiempo. Recordemos que es el tiempo de Dios. Pero a medida que vamos avanzando, si no vamos de la mano de Dios, podemos ir cayendo. Yo le llamo una especie de estancamiento espiritual o etapa de meseta, donde ya no oramos con la misma intensidad, no leemos la palabra con el mismo amor del principio, o simplemente nos da sueño. No meditamos en la escritura, no ayunamos, no ayudamos al prójimo y todo esto se va haciendo más frecuente y caemos en una apatía o pereza espiritual. Me parece muy clara tu explicación y yo creo que sería conveniente para todos aquellos que nos están escuchando que tú nos ayudes a definir entonces la apatía, que nos definas este estado de apatía espiritual y también que nos fundamentes qué versículo bíblico, te sirvió de guía para tu predicación. Bueno, pues nos podemos centrar en un versículo que está en Mateo 24:13, donde Jesús dice que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, porque es que actualmente estamos tan metidos en nuestra burbuja que poco a poco vamos poniendo a un lado a Dios y a veces no nos damos cuenta. Y eso no es bueno para nuestra vida porque se va dañando la relación que tenemos con el Padre de una forma en que a veces, como lo dije anteriormente, no nos damos cuenta y es lo peor que nos puede estar pasando, perder la conciencia de que estamos cayendo en apatía espiritual. ¿Y cómo definimos apatía? Apatía es un estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que comporta indiferencia ante cualquier estímulo externo. Podemos explicar este mismo concepto a la apatía espiritual. Este estado afecta directamente nuestra relación con Dios. Entonces yo podría preguntarte, ¿tú has sentido la apatía espiritual? ¿Qué consecuencias tú crees que en el orden espiritual tiene la apatía? Sí, por supuesto. Es que yo siempre soy del pensamiento de que el Señor nos ministra, es decir, esta palabra que hoy estoy llevándolas a ustedes y sobre todo la predicación. Claro que he sentido apatía espiritual. Claro que todos los cristianos en algún momento determinado de nuestras vidas podemos sentir esa pereza, esa apatía y esa indiferencia espiritual. Y por lo tanto, claro que a la primera que ministra esa palabra fue a mí,
Por lo tanto, hoy si tú me estás escuchando y has sentido, te vas a sentir identificado con estos síntomas y estas palabras que vamos a ir describiendo, y te vas a sentir identificado así como yo también me sentí identificada con la apatía. La apatía o pereza espiritual nos aleja de la vida en el espíritu y nos acerca a una vida más terrenal, y eso de alguna forma contrista al Espíritu de Dios, porque no podemos llevar una vida meramente terrenal, viviendo según nuestras tendencias naturales y al mismo tiempo obedeciendo al Santo Espíritu, como lo dice la palabra en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Yo creo que en estos momentos es muy interesante hablar sobre la apatía porque a veces estamos tan centrados en las cosas de la tierra que descuidamos las cosas del Señor, las cosas que vienen de lo alto. Y es muy importante entonces que todos los que te estamos oyendo podremos con tu explicación identificar que tenemos apatía espiritual. Y aprovechando que tú eres médico, que estás acostumbrada a hablar de enfermedades, podríamos decir, bueno, esto es como la enfermedad de la depresión, que en los cristianos se torna como apatía espiritual, pero ¿qué síntomas podrían ayudarnos a identificar este estado de apatía espiritual? Bueno, pues sí, vemos que pueden ser señales o síntomas de apatía espiritual. Realmente lo primero que tenemos que hacer es una introspección. Hay que mirarnos por dentro y vamos a ver que mirándonos por dentro vamos a ir viendo algunos síntomas, como por ejemplo poca lectura bíblica y muy poca práctica. Eso lo vemos en 2 de Timoteo 3 del 16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. También vemos que como un síntoma de apatía espiritual podemos tener falta de oración en intimidad. Y esto lo vemos en Mateo 6, del 6 al 8. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que tú haces en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Ya no oramos con ese fervor de antes, no conversamos con el Señor, no le contamos nuestros asuntos ni agradecemos lo que Él ha hecho por nosotros, como nos ha cuidado, como nos ha protegido en el día malo. También vemos como otro síntoma disminución o pérdida de la fe, y vamos a Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Nuestra fe va decayendo porque no está bien anclada y sedimentada sobre la roca que es Jesús. Como otros síntomas, tenemos desconfiar de sus promesas. Hebreos 10:23, mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo las promesas. Nos tornamos impacientes, desconfiados, todo lo cuestionamos, y es cuando nos invade la duda. ¿Será cierta la promesa? ¿Dios habrá olvidado de mí? Desgraciadamente, muchas veces nosotros mismos nos contestamos y nuestras respuestas no siempre son alentadoras porque no estamos bien sedimentados en la roca que es Jesús. También como otro síntoma, pérdida de la vocación de servicio a Dios y a nuestros hermanos en Cristo. Esto lo vemos en Deuteronomio 10, del 12 al 13. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en sus caminos, que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Gálatas 5:13, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros. Otro ejemplo o síntoma de apatía espiritual es ganar pocas almas al Señor. Eso lo vemos en Hechos 1:8. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Debemos dar por gracias, hermanos, lo que por gracia hemos recibido. A veces pensamos egoístamente y dejamos de hablarle de Dios a un inconverso, porque como no escuchamos la voz de Dios, no oramos, no leemos la palabra, ¿cómo vamos a discernir que debemos hablarle del Señor a esa persona? También tenemos otro síntoma, que es dar pocos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Eso lo vemos en Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis.
El fruto incluye todas las formas en que una persona se expresa, sus actitudes, sus palabras, sus hechos, aún su propia conversación, sus convicciones de fe, su visión de la vida, lo que enseña y lo que cree. Bueno, yo creo que ha sido una detallada explicación de los síntomas que nos permiten identificar esta enfermedad, podríamos decirla, que la podríamos llamar depresión, pero que sabemos que en los cristianos no es más que la apatía espiritual. Y a mí me parece muy interesante, igual que como médico nos has detallado los síntomas, que nos hables de los antídotos. Me pareció muy puntual el hecho de que se hable de antídotos espirituales o de una medicina espiritual, porque es que la propia palabra de Dios es medicina para nosotros, ¿verdad? Así es. Sí, es muy interesante de la forma que el Espíritu de Dios me ministra, cómo iba abordando a lo largo de la prédica esto, ¿no? Pues los señales, los síntomas de apatía espiritual y cómo se iban a ir contrarrestando estos síntomas con la propia palabra del Señor, que es lo que realmente nos interesa, ¿sí? Entonces, como antídotos para la apatía espiritual, si no te acuerdas a lo mejor de la palabra antídoto, puedes llamarle remedios o armas espirituales. Y pues hay que conceptualizar un poco lo que es el antídoto. Hay muchas personas que nos están escuchando que a lo mejor no saben lo que significa. Y pues yo les traigo el significado y es término que alude a la sustancia que permite contrarrestar o compensar los efectos dañinos de otra. Por lo tanto, tenemos síntomas y vamos a contrarrestarlos con los antídotos y los antídotos es la perfecta palabra del Señor. Así que yo me tomé la libertad de escoger 2 antídotos universales, son antídotos que funcionan para todos los síntomas que vimos anteriormente de apatía espiritual. Como número 1, como antídoto universal número 1, pues tenemos un arrepentimiento genuino. Ese arrepentimiento tiene que venir desde nuestro corazón, pedir perdón al Señor. Padre, estoy pecando porque he permitido que hoy me gane la apatía. Te he puesto a un lado en nuestra relación y hoy te pido que me perdones. ¿Cómo el Señor nos perdona? Esto viene bien ejemplificado en Salmo 130, del 3 al 4. Porque si tú llevaras un registro, Señor, de nuestros pecados, ¿quién, oh Dios, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. En primera de Juan del 1 al 9, que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como antídoto universal número 2 tenemos pues vestirnos de la armadura, con la armadura de Dios. Esto lo vemos en Efesios 6, del 10 al 18. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque recordemos, hermanos, que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Dice el versículo número 18, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración para todos, por todos los santos. Entonces ya después pues vamos a ir viendo a lo largo de todo esto cómo funcionan estos antídotos universales para todos esos síntomas que vamos a ir teniendo. Me encanta que el arrepentimiento lo hayas puesto en primer lugar. Hace poco hicimos una cápsula de arrepentimiento y vimos que el arrepentimiento implica un cambio de actitud. Y eso es lo más importante, no es remordimiento, es cambiar la actitud. Me encantó eso, al igual que el uso de la armadura de Dios. Pero también yo sé que tú hablaste en la prédica de antídotos específicos. ¿Cuáles serían estos antídotos, por favor? Sí, los antídotos específicos ya vienen ya basados en cada uno de los síntomas que vamos a ir presentando. Y por supuesto, los antídotos, como los mencioné anteriormente, pues son antídotos escriturados, vienen de la perfecta palabra del Señor. Por lo tanto, contra el síntoma que tenemos, por ejemplo, de poca lectura bíblica y muy poca práctica, el antídoto está en Josué 1:8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. De la falta de oración en intimidad, eso lo vamos a ver justificado en Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18. El Señor ahí nos dice orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. De la disminución o pérdida de la fe, ¿cuál es el antídoto? Está en Mateo 17, 20. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá y la montaña se movería y nada sería imposible. De desconfiar en sus promesas, lo tenemos en Números 23, 19, el antídoto.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. De la pérdida de la vocación de servicio, el antídoto está en Mateo 20:28. Sigamos el ejemplo de Jesús, el cual vino a ser servido, no vino a ser servido, perdón, sino a servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. De ganar pocas almas para el Señor, pues el antídoto está en Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué cosa más hermosa es dar testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas? De dar pocos frutos, pues el antídoto está en Mateo 3, del 8 al 10. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. El haya ya está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Que nuestra conducta le demuestre a Dios que estamos arrepentidos de dejar que la apatía espiritual haya llegado a nuestras vidas, dejando el pecado atrás, transformando nuestros corazones. Qué hermoso mensaje, por eso estamos haciendo este programa con mujeres que amen a Dios, llevando un mensaje bíblico y siendo también testigos de su gloria. Quiero por último, doctora Yané, que tú me expreses en una síntesis apretada cuál ha sido para ti la transformación más importante que te ha traído una vida cristocéntrica. Y este sería un mensaje de invitación para aquellas mujeres y personas que no nos escuchan y que aún no conocen a Cristo. Bueno, pues yo creo que lo voy a ejemplificar con un versículo que está en Ezequiel, es Ezequiel 11, del 19 al 20. Aquí el Señor pues nos promete hacer una transformación en nuestros corazones, un corazón de piedra, un corazón tierno y receptivo. Yo creo que esa ha sido la principal transformación que el Señor ha hecho en mi vida. Y si lo ha hecho en mi vida, yo quiero que todas las personas que nos estén escuchando en estos momentos, que sientan esa misma sensación que yo sentí al empezar esa transformación que el Señor ha hecho en mi vida. Es decir, de dejar todas las viejas conductas, todas las viejas prácticas de ese corazón petrificado que antes de conocer a Cristo, pues todos podemos tener y lograr tener un corazón tierno y receptivo que lata y que esté al palpitar del Señor. Y yo los dejo con este versículo tan hermoso que ha ministrado mucho a mi corazón. Y yo siempre lo personifico. Es decir, el versículo dice, les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ahora yo lo voy a escriturar, es decir, lo voy a hacer mío. Y eso es algo que podemos hacerlo con toda la palabra porque así cobra vida en nosotros. Por lo tanto, dice la palabra, te daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ti. Te quitaré tu terco corazón de piedra y te daré un corazón tierno y receptivo para que obedezcas mis decretos y mis ordenanzas. Y entonces verdaderamente tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Entonces, gracias por escucharnos. Qué hermoso mensaje. Y para terminar, vamos a dejarles un Salmo 51:12 para clamar a Dios. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Gracias por tu palabra, Yané, gracias por tu explicación que ha sido muy útil para todos los que nos están escuchando, para mí también, pero yo quiero, como siempre hago, antes de culminar, hacer una invitación muy especial que hoy voy a dejar que la doctora Yané la haga. Claro que sí, muchas gracias por la oportunidad de poder transmitir la palabra del Señor, que es viva y eficaz. Bueno, dice la invitación que si aún no has recibido al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque desgraciadamente apareció la rutina y la costumbre, ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, por lo que necesitan de la reflexión sobre su vida cristiana para rescatar el deleite de su primer encuentro con Jesús. Yo hoy les invito a que hagan esta oración escritural. Su palabra dice, y el que viene a mí no lo rechazo. Eso viene en Juan 6:37. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. También dijiste que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9-10. Tras hacer esta oración podemos asumirnos como hijos de Dios. Aleluya.
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Juan 1, 12, 13. Pero siempre le decimos que no basta con una simple oración. Tienes que estar dispuesto a entregar tu corazón y tu mente para que sea transformado bajo el divino amor de Dios. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima vez.